Hola a todos mis queridos alumnos, les habla el doctor Ronald Barreto y en el día de hoy vamos a hablar de receptores para citoquinas. Nos daremos cuenta que las citoquinas son proteínas inmunomoduladoras que tienen diferentes tipos, tanto de tipos de comunicación celular, ya sea autocrina, paracrina, algunas también tienen un componente endocrino. Y notaremos que también están acoplados a un sistema de transducción bastante específico que genera múltiples respuestas celulares. Entre ellas las principales son la defensa tanto del componente inmunológico innato como adaptativo en los diferentes estímulos de microorganismos patógenos que podemos identificar. Llámense virus, llámense bacterias, llámense parásitos e incluso células tumorales. Y nos daremos cuenta a su vez que este comportamiento de naturaleza bélica no solamente finaliza en procesos proinflamatorios de forma aguda, a veces incluso hasta crónicos en múltiples sistemas, no solamente de forma local en el órgano que está siendo afectado por este microorganismo patógeno, sino que muchas veces tiene incluso hasta un componente sistémico donde se ven involucrados la afección de varios órganos como hepático, como hematopoyético, óseo, vascular endotelial, neurológico, cardíaco, pulmonar, entre otros elementos. Nos daremos cuenta que no solo finaliza con ese componente proinflamatorio, sino que incluso muchas veces activan rutas apoptóticas que finaliza entonces en la muerte celular programada, llámese apoptosis, necroptosis, para poder eliminar todo ese componente residual de células que han estado en contacto con estos microorganismos patógenos. Entonces el contenido que vamos a abordar el día de hoy son los receptores con actividad enzimática asociada, que son los principales receptores que median la transducción de señales por estas citoquinas, por este tipo de señalizadores, estas interleuquinas. Analizaremos también el concepto de citoquinas, sus diversos tipos de clasificación, los tipos de citoquinas, su funcionalidad y la principal regulación de las mismas. También veremos una clasificación de los receptores para citoquinas que los dividiremos principalmente en 5 grupos, dependiendo de la naturaleza ya sea tanto estructural como funcional de la citoquina. Hablaremos de la ruta JAK-STAT, que esta es una ruta que está especializada en la transducción de señales mediada por citoquinas y es una de las rutas más ejemplares que ejemplifica la funcionalidad en la transducción de señales mediada por los receptores con actividad enzimática asociada. Es el principal ejemplo de esta clasificación de este tipo de receptores. Veremos los genes, los tipos, la funcionalidad y regulación tanto de JAK como de STAT. Veremos también entonces diferentes grupos de receptores con su señalización, como por ejemplo receptores para eritropoyetina, que es un ejemplo de los clase 1 acoplados a JAK-STAT. Veremos otros como el de interleuquina 6, interleuquina 11. Veremos los receptores de factores inhibidores de leucemia, también receptores de la ostatina, y veremos también entonces receptores para interleuquina 2, la señalización mediada por la interleuquina 1, la expresión de los genes NF-κB, la señalización mediada por quimiosinas, que es el principal componente quimiotáctico, y finalizaremos entonces en esquemas de proinflamación o apoptosis mediada por el factor de necrosis tumoral alfa. Iniciamos con este esquema donde básicamente explicaremos la funcionalidad de un receptor con actividad enzimática asociada. Cuando nosotros vimos los receptores con actividad enzimática intrínseca, notamos que en su dominio intracelular citosólico presentaban una asa de activación y otra asa de fosforilación que generaba el proceso de transfosforilación. Resulta que cuando nosotros veamos los receptores con actividad enzimática asociada, estos no tienen de forma intrínseca estos residuos aminoácidos con capacidad catalítica que permitan realizar la activación quinasa y por lo tanto ameritan de otras proteínas que se asocien, que se agrupen a estos residuos y reconozcan ciertos patrones moleculares a nivel citosólico del receptor
para generar entonces una fosforilación asociada. Y básicamente la principal vía de transducción de señales que ejemplifica este tipo de funcionalidad de receptor es la vía JAK-STAT, donde nosotros observamos, por ejemplo, en el dominio extracelular, un dominio de interacción con el ligando, donde principalmente estos señalizadores son citoquinas. En un dominio intracelular observamos que no presenta un dominio catalítico propiamente dicho, sino únicamente dominios y módulos proteicos de interacción. Por ejemplo, estos receptores de forma constitutiva están unidas a JAK, y JAK es la que es la proteína quinasa que va a fosforilar residuos de tirosina en el receptor y va a ejercer esa función enzimática. Por eso es que se habla de actividad enzimática asociada. La proteína que se está asociando con capacidad de fosforilar es JAK. Una vez que JAK se activa por acercamiento del receptor, se genera entonces fosforilación del receptor creando puntos de fosfotirosina para poder ensamblar toda la maquinaria proteica de activación, donde principalmente en la ruta de JAK-STAT, las que van a estar implicadas en ese proceso de transcripción de genes, van a ser la dimerización de STAT. Lo veremos más adelante de una forma más profunda. Cuando nosotros hablamos de las citoquinas, son proteínas señalizadoras que están relacionadas con múltiples vías, principalmente proliferación, diferenciación de diferentes componentes y líneas celulares, tanto factores o estimuladores de colonias, llámense a nivel hematopoyético de granulocitos, de mielocitos, de monocitos, de eritrocitos, entre otros. También tienen una función a nivel inmune, ya tanto en la respuesta innata como en la adquirida, en la proliferación y diferenciación de linfocitos, tanto los T como los B, como la activación de macrófagos, como la activación de natural killer, entre otros. Veremos que estos receptores para citoquinas principalmente se encuentran a nivel transmembrana y actúan como monómeros. Pueden constituir luego, al interaccionar con ligando, pueden constituir dímeros, pueden constituir trímeros o incluso pueden hacer oligómeros. Y a nivel de su dominio intracelular no presentan actividad catalítica, sino que se va a ensamblar un verdadero signalosoma, diferente agrupación con muchos tipos de proteínas, llámense de anclaje, acopladoras, adaptadoras, andamiaje, y se va a generar entonces ese signalosoma o plataforma de señalización que va a transducir la señal, va a generar la transactivación del receptor. Por otro lado, las proteínas quinasas más frecuentes en estos receptores, como ya lo discutimos, son la familia de las llanus-quinasa, que principalmente la principal quinasa efectora de estos receptores va a ser la quinasa JAK. Y por último, en base a la homología estructural, nosotros podemos clasificar los receptores en 4 tipos o grupos, que básicamente van a cambiar en función de la variabilidad estructural que presenten a nivel del dominio extracelular, y eso le va a dar una especificidad de interacción con ciertos grupos de interleuquinas. Si nosotros nos fijamos, son estructuras monoméricas que se encuentran de forma aislada cuando se encuentran en reposo. Al interaccionar posteriormente con su respectivo ligando de cada grupo de receptores, van a conformar dímeros, trímeros, multímeros, oligómeros o incluso macroreceptores. Y en su dominio intracelular presentan un dominio citosólico corto que carece de actividad enzimática. Recordemos siempre las características de este tipo de receptor y por lo tanto se van a asociar, van a presentar módulos de interacción proteica para los diferentes componentes citosólicos o aquellos elementos que se encuentran a nivel de la membrana. Cuando nosotros analizamos los tipo 1, tanto el tipo 1 como el tipo 2 está acoplado principalmente a la ruta de señalización JAK-STAT. Ellos se dividen porque, por ejemplo, cuando analizamos los de tipo 1, presentan estos dominios, que son estas líneas en negro, que son dominios de residuo de cisteína conservado. Como a su vez, por ejemplo, la subclasificación del tipo 1, tenemos el tipo 1A y el tipo 1B. El tipo 1B presenta este dominio en color negro, que son dominios ricos en aminoácidos con secuencia WS. Y por otro lado también presentan
a nivel de su dominio extracelular, que conectan con estos elementos de fibronectina tipo 3, dominios similares a las inmunoglobulinas. Ellos van a reclutar principalmente la señalización mediada por interleuquinas de todo tipo, 2, 7, 5, 9, incluso eritroproyetina, algunas otras como hormonas de crecimiento, interleuquina 6, como también factor inhibidor de leucemia o incluso factores estimulantes de colonias de granulocitos. Cuando analizamos en los tipo 2, ellos varían en función de que solamente constituyen dominios ricos en cisteínas. Solamente dominios ricos en cisteína y también un dominio extracelular de gran tamaño rico en fibronectina tipo 3. Y estos principalmente van a unir a interferones e interleuquinas. Interferones alfa, beta o interleuquina 10. Cuando hablamos de los tipo 3, estos representan los principales ligandos de la muerte, por el tipo FAS o también factor de necrosis tumoral alfa o incluso también los factores de crecimiento los factores de crecimiento transformante beta. También representan ligandos para este tipo de receptores. Son macrocanales que son ricos principalmente en residuos de cisteína, como a su vez presentan múltiples nodulaciones globulares en el extremo extracelular. Y por eso es que estos receptores constituyen unos macroreceptores. Los veremos. Los vimos en las láminas anteriores cuando estudiamos la apoptosis, pero ahorita los identificaremos de una forma más clara. Y por último tenemos los tipo 4, que estos básicamente presentan dominios similares a las inmunoglobulinas y los principales señalizadores es la interleuquina 1. Cuando nosotros analizamos cuáles son las principales funciones del receptor, se dividen en 4. Funcionan como proteína transductora, porque ellos van a generar el proceso de transactivación posterior al cambio conformacional de sus segmentos intracelulares o citosólicos. Generan un efecto alostérico positivo hacia una ruta de señalización predilecta. Generan un efecto alostérico negativo, por ejemplo, cuando inhiben o cuando es estimulados por ciertas interleuquinas que tienen actividad antagonista. Y por lo tanto va a suprimir la estimulación o va a generar inhibición y regulación de la señalización. Y por otro lado presentan variabilidad funcional en la activación de las rutas de acuerdo a su ensamblaje con las distintas isoformas estructurales que pueden presentar, porque recordemos que pueden conformar homodímeros, heterodímeros, heterotrímeros, entre otros. Nosotros podemos clasificar las interleuquinas de varias formas y de hecho la clasificación que les traigo el día de hoy son bastante sencillas. Podemos clasificarlas desde un punto de vista estructural y su interacción o unión a cierto grupo de receptores. Podemos también clasificarlas de forma funcional o podemos también clasificar a los receptores propiamente dicho, que es básicamente las clasificaciones que les traje. Entonces fíjense que las interleuquinas presentan principalmente estos cuatro tipos de estructuras. Pueden presentar una conformación en trébol. De ejemplo, tenemos la interleuquina 1, tanto alfa como beta, o interleuquina 18. Estas se van a asociar principalmente al grupo de receptores que presentan en su dominio extracelular dominios similares a las inmunoglobulinas. Por otro lado, tenemos estructuralmente aquellas interleuquinas que presentan un rollo o nudo de cisteína que genera un rollo que se conoce como de gelatina, que básicamente son estructuras láminas betas muy densas y muy plegadas. Estas se van a asociar principalmente a los receptores tipo factor de necrosis tumoral, que son esos trímeros que presentan esas unidades ricas en volumen de residuos de cisteína y tienden a formar un macro receptor. Por otro lado, vamos a tener dos tipos de interleuquinas que presentan una estructura bastante similar, que es una estructura de haces alfa hélice. 4 haces alfa hélices, que pueden ser de cadenas cortas o largas, paralelas, o pueden ser 4 alfa hélices en conformación o configuración antiparalela. En el caso de las paralelas tenemos el gran número de interleuquinas, el mayor número de interleuquinas representan estructuralmente este grupo. Están las 6, la 4, 5, 2, 7, 9, 11, 13, 15, inclusive todas las que pueden leer acá, como a su vez también las
los estimulantes o factores estimulantes de colonias, llámese de monocitos y granulocitos, o incluso otras moléculas señalizadoras con mayor componente hormonal, como la hormona de crecimiento. En el caso de las antiparalelas, tenemos principalmente las más estudiadas, la interleuquina 10 y los interferones. Y en el caso de la estructura de las quimiosinas, lo más importante a saber de ellas es que estas presentan diferentes residuos de cisteína y de hecho se clasifican de acuerdo a sus dominios de cisteína, de acuerdo al número o en los aminoácidos que estas presenten, y lo más importante es que estas se van a acoplar o su sistema de traducción de señal va a estar mediado por receptores acoplados a proteína G. Tiene un componente principalmente quimiotáctico y metabotrópico. No les había mencionado que las que presentan ACE en 4 ACE alfa hélice están principalmente acoplados a los receptores de clase 1 y clase 2. Entonces fíjense rápidamente un ejemplo. Aquí observamos la estructura de trébol, que ejemplificamos principalmente la interleuquina 1 y presenta lámina beta, pero son un poco más desplegadas, tienen una conformación en flor un poco más libre. Por otro lado, fíjense que tenemos las 4 alfa hélices, pero estas ACEs son en configuración alfa hélice paralela. Tenemos el ejemplo en la interleuquina 10, interferón y tanto gamma como beta, que presentan una disposición alfa hélice, pero de forma antiparalela, un poco más desplegada. Y por último tenemos el factor de necrosis tumoral alfa, que presenta este nudo de cisteína o denominado también rollos de gelatina, que son láminas beta altamente plegadas. Pasamos a la clasificación funcional y básicamente la podemos dividir en 3 funciones. Los mediadores en la activación de la respuesta inmunológica innata, los mediadores en la respuesta inmunológica específica y los factores estimulantes de células progenitoras a nivel de la médula ósea. Entonces podríamos hablar de que esto tiene un componente de estimulante y crecimiento a nivel hematopoyético. Entonces, fíjense que tenemos las diferentes células las cuales se encarga de sintetizar, como por ejemplo en el grupo de la funcionalidad inmunológica innata están los linfocitos T mononucleares, o también están los fagocitos como macrófagos, neutrófilos, entre otros. Aquí vamos a sintetizar principalmente interleuquina 1, 6, 10, 12, 15 e incluso interferón de tipo 1 o quimiosinas. En el caso de la activación inmunológica específica, pueden ser los linfocitos T estimulados ya por los antígenos, ya cuando han sido procesados los antígenos, y principalmente los linfocitos. Aquí vamos a encontrar la interleuquina 2, interleuquina 4, 5, factor de crecimiento transformante beta y los interferón gamma, como también factor de necrosis tumoral. Y por último tenemos las interleuquinas, que se encargan principalmente del crecimiento o proliferación y maduración y diferenciación de todas las células a nivel de la médula ósea, y están principalmente en la interleuquina 3, 7 y todos los factores estimulantes de colonia, sea de la colonia de granulocitos, de la colonia de células madre pluripotenciales en la cadena en la colonia de monocitos, o mixta, tanto monocitos como granulocitos. Pasamos ahora a la clasificación del receptor. Ya la hemos escrito estructuralmente en las láminas anteriores. Recordemos que estas bandas son ricas en cisteína, estas bandas de color, las que están identificadas en amarillo, las que están identificadas en negro son bandas de aminoácidos ricos en combinaciones WS, y estos otros aros o semilunas son las que conformacionalmente representan los receptores tipo inmunoglobulinas. Entonces tenemos los receptores tipo 1 y tipo 2, que principalmente están acoplados a JAK-STAT. Tenemos los receptores tipo factor de necrosis tumoral, donde tenemos los diferentes elementos que se van a ensamblar o coestimuladores, sea TRAP, sea FAT, sea RIP, y estos están principalmente involucrados en fenómenos de apoptosis, necroptosis, o también en la expresión de los genes NFKB con sus diferentes ligandos, llámese ligando FAS o incluso factores de crecimiento a nivel cerebral. Por otro lado tenemos los que son similares a las inmunoglobulinas, donde el principal vía transductora va a ser la vía de la JIRAK,
Y aquí tenemos como principales estimuladores a la interleuquina 1 y por último a los receptores de quimiosinas, donde vamos a tener las diferentes quimiosinas o incluso la interleuquina 8 que puede ser capaz de activar a este receptor metabotrópico acoplado a proteína G. Y cuando las interleuquinas entran en contacto con su grupo de receptor en específico, tiende a formar un cierto patrón, como por ejemplo las de clase 1 y clase 2 tienden a conformar dímeros, las de clase 3 o los factores de necrosis tumoral tienden a conformar trímeros, oligómeros o multímeros en sus receptores. Recordemos que estos receptores son macroreceptores. Y por otro lado, vamos a observar como también en la familia de los receptores similares a inmunoglobulinas, muchas veces se activan o generan la transducción de señal en conformación monomérica. Pasamos ahora a los atributos de las citoquinas. ¿Cuáles son las propiedades o cualidades funcionales de las interleuquinas? Y las podemos dividir en 4. Un efecto pleiotrópico, un efecto de redundancia, un efecto sinérgico o antagónico. Cuando hablamos de pleiotropía o pleiotropismo, esto tiene que ver con que una misma interleuquina en diferentes líneas celulares como linfocitos B, timocitos o células T inactivas a nivel del timo o mastocitos a nivel de la vía aérea superior, por diferentes isoformas o activación de receptores, va a generar funciones diversas, va a generar efectos biológicos diversos, llámese activación, proliferación, diferenciación o diferentes proliferaciones de diferentes grupos celulares en distintos tejidos. A eso hablamos de pleiotropía. También podemos hablar de redundancia cuando, por ejemplo, la interleuquina 2, 4 y 5 en una misma célula actuando sobre diferentes receptores va a generar el mismo efecto biológico o la misma activación celular, en este caso proliferación de células B. Y por otro lado, hablamos de un efecto sinérgico. Podemos dividir el sinergismo, ya sea de potenciar un efecto o sumar un efecto o cambiar el patrón de un efecto. ¿Qué quiere decir esto? Tenemos un macrófago que está activo, sintetiza y libera interleuquina 4 y tenemos una célula B que inicia un proceso en este cambio de proliferación estimulada por la interleuquina 4. Pero cuando el macrófago genera síntesis y liberación de interleuquina 5, no solamente va a haber aumento, potenciación y sumación en la proliferación del linfocito B, sino que a su vez va a haber diferenciación en células plasmáticas. Y por otro lado, una vez que ya cesa el estímulo inmunológico, va a haber entonces liberación de interferón gamma para generar un freno, para generar una regulación antagónica de toda la señalización mediada por estas interleuquinas. ¿De qué forma se comunican las interleuquinas y cuáles son sus principales efectos? Ellas se comunican desde el punto de vista de la comunicación celular, lo hacen por medio de 3 formas, de forma autocrina, paracrina y endocrina. Tanto la autocrina como paracrina cuando la respuesta inflamatoria debe ser local y el efecto endocrino cuando la respuesta inflamatoria debe ser de forma sistémica. Y por otro lado, los efectos como por ejemplo en este caso la interleuquina 6, si nosotros queremos ejemplificar qué significa un efecto pleiotrópico, cuando hay liberación desde el punto de vista endocrino de la interleuquina 6, fíjense cómo puede actuar en diferentes tejidos, tanto a nivel hematopoyético, como a nivel hepático, como a nivel cerebral, como a nivel de la vía aérea superior. Por ejemplo, a nivel hepático inicia el proceso de síntesis de todas las proteínas que se liberan de forma proinflamatoria en la fase aguda, como albúmina, alfa-1 antitripsina, fibrinógeno, proteína C reactiva, los sistemas de complemento para la cascada de coagulación. A nivel cerebral estimula la síntesis de prostaglandina y recordemos que las prostaglandinas participan en los procesos de fiebre, por lo tanto es pirogénica, o también disminuye el apetito en ese paciente que está inflamado. También a nivel de la vía aérea superior puede generar proliferación y diferenciación celular, como por ejemplo estimula el mastocito también para la síntesis de histamina o estimula al linfocito B para la diferenciación en célula plasmática y el incremento de la síntesis de inmunoglobulinas, o a nivel hematopoyético la maduración y diferenciación de todas las células pluripotenciales. Funcionalmente, ¿cómo participan en la inmunidad innata y en la adaptativa? Fíjense acá, iniciamos con el esquema de la izquierda,
Hay microorganismos patógenos, llámese virus, llámese parásitos, llámese bacterias, y estos entonces van a ser reconocidos por nuestra primera línea o barrera de defensa celular, las cuales están constituidas por células presentadoras de antígenos, macrófagos, natural killer, células dendríticas, etc. Entonces, las natural killer van a reconocer a estos organismos patógenos sintetizando interferón gamma, y luego este interferón gamma activa la síntesis de interleuquina 12 y a su vez activan a las natural killer. Entonces fíjense cómo el interferón gamma activa al macrófago y el macrófago inicia la síntesis de interleuquina 12 para activar también a las células natural killer. Por otro lado, una vez que está activo el macrófago, también puede iniciar la síntesis de otras interleuquinas como factor de necrosis tumoral alfa, interleuquina 1, quimiosinas, para generar entonces ese efecto quimioatrayente de todos los leucocitos desde el torrente sanguíneo por acción de la diapédesis, migren entonces a la matriz extracelular o al tejido o al órgano que se encuentra en este momento afectado por estos microorganismos patógenos. Por otro lado, tenemos que en la inmunidad adaptativa, cuando ya se generó la activación de las células presentadoras de antígenos, le presentan el antígeno procesado a los linfocitos, al TH0, por ejemplo, y el TH0 inicia la síntesis de interleuquina 2 tanto de forma paracrina como de forma autocrina, diferenciándose en una línea celular en específica, ya sea en la respuesta TH1 con la diferenciación de células linfocitos T de tipo citotóxico, o ya sea en conjunto con la liberación de la respuesta TH2, la diferenciación de los CD4 en estimulación de las células B, como a su vez diferenciación en células plasmáticas, ya sea por medio de la síntesis de interleuquina 2, interleuquina 4 o interferón gamma. Por otro lado, el mismo interferón gamma va a generar a su vez un efecto de sumación, como por ejemplo, por un lado vemos que el interferón gamma de la natural killer activó los macrófagos, como a su vez el interferón gamma de los linfocitos TCD4 va a generar también activación de los macrófagos. Entonces podemos ver un efecto sinérgico como un efecto de redundancia. Debe existir un equilibrio dinámico inmunocompetente. ¿A qué nos llamamos nosotros inmunocompetentes? Cuando un organismo se pone en contacto con diferentes patógenos, como por ejemplo virus, bacterias, parásitos, se genera entonces una respuesta adaptativa o una respuesta innata, una respuesta TH1 o TH2. Logramos frenar la lesión que estaban generando o la perturbación que estaban generando esos organismos patógenos, y luego se ponen en marcha la síntesis de interleuquinas que sean antiinflamatorias para poder frenar todo el fenómeno de activación, proliferación y diferenciación celular como inflamación a nivel de los tejidos. Entonces, por eso es que nosotros funcionalmente podemos hacer una distinción o clasificación funcional de acuerdo a las interleuquinas proinflamatorias que generan entonces todas ese tipo de respuestas inmunológicas, como a su vez las citoquinas antiinflamatorias que van a frenar o antagonizar el efecto de ese componente inflamatorio. Y de hecho, uno de los principales mecanismos para poder frenar el efecto de esa tormenta de citoquinas o citoquinas proinflamatorias es generando la liberación de receptores solubles. ¿Qué significa esto? Existen receptores que se encuentran a nivel de la membrana plasmática que carecen de segmento o porción citosólico y por lo tanto no pueden ensamblar ningún tipo de transducción o transactivación de señales. Ellos se encuentran allí presentes porque una vez que se activan metaloproteasas, se escinden esos receptores, viajan hacia el torrente sanguíneo o hacia el exterior celular para poder interactuar con las diferentes interleuquinas. Por lo general, estos receptores representan distintas isoformas de una interleuquina específica y lo que hace es un fenómeno de bloqueo endocrino para generar entonces regulación de la transducción de señales de los receptores que sí son transducibles o de los receptores que sí se encuentran a nivel de la membrana plasmática y generan transactivación de un sistema citosólico. Ese es uno de los principales mecanismos de regulación o de retroalimentación negativa que tiene este sistema inmunológico.
Entonces podríamos concluir que este cuarto atributo de antagónico representa uno de los mecanismos de regulación más especializados para no generar enfermedades autoinmunes. Porque si nosotros debemos pensar que si no existe este componente de freno o este componente de regulación, entonces toda esta carga de interleuquinas proinflamatorias degeneraría en enfermedades autoinmunes como artritis reumatoide, como lupus, como dermatopatías atópicas, como asma, o incluso ya se ha descrito que muchas vías del cáncer están activadas por inflamación crónica. Entonces les traigo este esquema en forma de resumen donde podemos ver las diferentes estructuras de las clases de los receptores, los de tipo 1 y tipo 2, que estos son ricos en cisteína. También tenemos los que son similares a las inmunoglobulinas, los que representan los receptores de factor de necrosis tumoral, y los receptores para quimiosinas, que son receptores acoplados a proteína G. Principalmente los clase 1, clase 2 y los de inmunoglobulina son receptores con tirosina quinasa asociada. Si bien los receptores de tipo factor de necrosis tumoral son receptores con tirosina quinasa asociada, son denominadas como receptores de la muerte, porque estos son macroreceptores que tienen coestimuladores de dos tipos de vías y se forma un macrosignalosoma. Lo veremos más adelante en un esquema final. Y los receptores acoplados a proteína G, principalmente estos receptores para quimiosinas, están acoplados a GQ. Por lo tanto, tenemos que pensar que en GQ va a estar activada la fosfolipasa C beta, va a estar activada la PKC de tipo epsilon o PKC con sus diversas isoformas, y van a estar activadas todas aquellas rutas de señalización implicadas en la liberación de calcio citosólico. Por otro lado, ¿cuáles son las rutas que vamos a activar principalmente con cada receptor? Los de clase 1 y clase 2 principalmente están acoplados a JAK-STAT. También podemos ver aquí activación de la PI3K, fosfolipasa C gamma, el complejo de activación de PKB, que es la misma AKT, y también podemos ver las MAP quinasas. En el caso de los receptores similares a inmunoglobulina, vamos a ver la vía de las IRAC, la expresión de los genes NF-κB, también de los genes AP1, y también vamos a ver la activación de las MAP quinasas. En el caso de los receptores de la muerte, vamos a ver la apoptosis, la necroptosis, la activación de los diferentes genes de las Janus quinasas y fusillón, o incluso una vía proinflamatoria por activación de expresión de genes NF-κB. Este es bastante interesante porque aquí puede haber una coestimulación o un complejo coestimulador de la muerte celular o un complejo coestimulador de la proliferación y proinflamación. En el caso de los receptores acoplados a proteína GQ para las quimiosinas, vamos a ver principalmente activación de las fosfolipasas C gamma, PKC de tipo epsilon, podemos ver también activación de PKB, MAP quinasa y en último lugar o en última instancia, activación de las JAK-STAT. Una vez conociendo el concepto de un receptor con actividad enzimática asociada, ya podemos pasar entonces a definir la ruta JAK-STAT con cada uno de sus elementos. Entonces fíjense como en el paso número 1, aquí les dejé una guía o serie de pasos que van ocurriendo de forma concatenada hasta generarse la transcripción génica por acción de STAT. Inicialmente hay una interacción con el receptor y hay una inducción del cambio conformacional. Muchas veces el cambio conformacional puede reclutar a otras proteínas, acercar las subunidades citosólicas o incluso generar modificaciones a nivel del desplazamiento de ciertos elementos o módulos de interacción. Todo eso va a ser inducido por un cambio conformacional que genera la estimulación, en este caso, de una citoquina. Entonces, el receptor dimeriza, se acercan sus dominios JAK, los cuales están de forma constitutiva unidas a las porciones citosólicas del receptor, y recordemos que entonces JAK es el que ejerce la actividad enzimática porque es la proteína o molécula asociada con capacidad catalítica. Va a generar entonces fosforilación del receptor en puntos de fosfotirosina, generando lo que se conoce como puntos de anclaje al receptor o a la membrana. Hablamos muchas veces de puntos de anclaje al receptor y puntos de anclaje a la membrana, y
funcionalmente parece lo mismo porque lo que hacen es acercar los elementos a la membrana plasmática para actuar sobre ella o con otras proteínas específicas, como por ejemplo cuando nosotros anclábamos a PI3K nos dábamos cuenta que PI3K a su vez realizaba su acción a nivel de la membrana plasmática pasando PIP2 a PIP3. Entonces, denominar esos puntos de anclaje que genera el receptor tanto a la membrana como en sí mismo es correcto, ¿ok? Entonces, una vez que se generan esos puntos de fosfotirosina, se recluta STAT, la cual por medio de su dominio de interacción SH2 o PTB interactúa con esos puntos de fosfotirosina y posteriormente genera entonces la fosforilación de STAT por medio de JAK. Entonces, ¿cuáles van a ser las dos funciones de JAK? Fosforilar al receptor, crear esos puntos de fosfotirosina para el reclutamiento proteico y posteriormente fosforilar a STAT. Entonces, una vez que tenemos a STAT fosforilado, pierde la afinidad por el receptor, se disocia y aumenta su afinidad por los puntos de fosfotirosina, pero que está presentando el STAT homólogo. Por lo tanto, va a conformar un homodímero. Va a conformar un homodímero con STAT, puede conformar también heterodímero, pero la mayoría de las veces para que la interacción sea más estable, esté más acoplada y la actividad catalítica sea mayor a nivel nuclear en cuanto a expresión génica, es preferible que se asocien homodímeros, ¿ok? Entonces se genera la disociación del receptor y dimerización de STAT y luego traslocación del complejo dimérico, en este caso homodímero, al núcleo para actuar como un factor de transcripción de genes. Cuando nosotros observamos las estructuras tanto de JAK como de STAT, fíjense que hay que reconocer ciertos dominios. Tienen un dominio N-terminal, carboxilo terminal, tiene un dominio, por ejemplo, cuando hablamos de JAK, pseudoquinasa, que va a fosforilar algunas isoformas de otros STAT. Tiene un dominio o quinasa que le permite fosforilar principalmente el receptor. Fíjense cómo el pseudoquinasa es preferible para los otros elementos o sustratos, que en este caso sería STAT, mientras que el dominio quinasa propiamente dicho reconoce esos puntos o residuos de tirosina a nivel del receptor. Y por otro lado presenta otros dominios de interacción como los JH7, 6, 5, 4, 3 que le permite asociarse a otro complejo proteico. Cuando analizamos entonces el gen y cómo se encuentra estructuralmente distribuido STAT, nos damos cuenta que tiene un dominio SH3 que reconoce secuencias de poliprolina y es realmente lo que le permite reconocer a otro STAT homólogo. Por la secuencia de prolina que tiene su STAT homólogo, es capaz de reconocerlo por medio del módulo interacción SH3. Tiene un dominio de interacción al ADN y un dominio de interacción a los coestimuladores de la transcripción como la ARN polimerasa. Entonces esto es obvio, esto es lógico que lo tiene que presentar porque su acción es actuar como un factor de transcripción. Y por otro lado también presenta el dominio SH2 que puede reconocer tanto puntos de fosfotirosinas unidos al receptor como a su vez puntos de fosfotirosinas del STAT homólogo. Entonces básicamente conforman un homodímero. Al conformar este homodímero por medio de su interacción de las secuencias de poliprolina, fíjense este dominio conector y los puntos de fosfotirosina que reconocen en su STAT homólogo y adquieren esta estructura que el doctor Bonfante mencionaba que era en silla de montar. Fíjense que básicamente es como una silla de un caballo y por lo tanto se monta encima del ADN por medio de sus dominios de interacción al ADN para activar luego a la ARN polimerasa e iniciar la transcripción génica. ¿Cómo se va a regular estos receptores? Entonces fíjense, vamos a tener un repaso breve, por lo menos este es un receptor de interleuquina 6, reconoce el JAK, fosforila el receptor, los dominios SH2 del STAT son reconocidos, se anclan, se fosforilan STAT, pierde la afinidad por los receptores, se disocian, dimerizan y luego se traslocan a nivel nuclear. Esta secuencia, cuando nosotros hablemos de la ruta de JAK-STAT, aplican para todas las interleuquinas con un modelo de interacción y un modelo de activación y transactivación totalmente convencional.
Nosotros hablamos de la ruta JAK-STAT y básicamente es desde la interacción con la interleuquina hasta la expresión génica mediada por ese complejo transcriptor dimérico. Y tenemos que pensar que la activación de esta ruta finaliza en la expresión génica. Por lo tanto, ameritamos una regulación explícita de cada uno de estos elementos. ¿Cómo lo vamos a realizar? De hecho, quería comentarles que esto es bastante novedoso. Resulta que muchas veces para incrementar la intensidad de la señal, los receptores, fíjense, esta es la canónica o por así decirlo, la ruta común, donde interactúan con todos sus elementos y posterior a la interacción con los elementos. De hecho, se puede incluso muchas veces interactuar con interferón gamma a nivel de esta plataforma de señalización cuando las concentraciones de esta interleuquina se encuentran aumentadas a nivel citosólico. Y muchas veces eso genera inducción de un proceso de sensibilización donde fíjense cómo se internaliza el receptor y todo el receptor, todo el macroreceptor actúa como un factor transcripcional y muchas veces tiende a apaciguar o a frenar la respuesta inmunológica. Por eso es que muchas veces hablamos que interferón gamma a largo plazo, posterior a toda la cascada de señalización mediadas por interleuquinas como por ejemplo 4 y 5, frena posteriormente el proceso transcripcional. Esto es bastante interesante mencionarlo de acuerdo a la regulación que se pueden ejercer en estos puntos. Por otro lado, otras de las regulaciones serían la activación de la fosfatasa, los cuales van a escindir tanto los dominios que presente fosforilados JAK como los dominios que presente fosforilados STAT, como incluso el receptor. Desfosforilan residuos de fosfotirosina y por lo tanto desensamblan o desarticulan toda la plataforma de señalización. También podemos, por medio de proteínas como la 1433, identificar y ubiquitinizar ciertos dominios estructurales tanto a nivel de JAK como a nivel citosólico del receptor y ser degradados a nivel proteosomal. Y por otro lado podemos también reclutar, y de hecho este constituye uno de los mecanismos principales de regulación o retroalimentación intrínseca, ya que muchas veces los genes STAT también codifican o expresan este tipo de proteínas, tanto las SOX como CIS como CHIP, los cuales frenan toda esta plataforma de señalización. Inhiben directamente, por ejemplo, sustrato inhibidor del complejo, también puede ser otros sustratos relacionados con el bloqueo de la fosforilación mediada por JAK, como también pueden frenar a otras tirosina quinasas como TIC. Entonces todos estos complejos, tanto SOC como CIS y CHIP, se van a activar como reclutamiento proteico para frenar y generar regulación de la ruta JAK-STAT. Pasamos ahora entonces a desglosar cada uno de los receptores y hablar brevemente de un señalizador y cuál va a ser su cascada. Iniciamos con un ejemplo de los receptores tipo 1 que lo puede representar o ejemplificar el receptor para eritropoyetina, el cual es el principal agente estimulador de la eritropoyesis. Recordando la estructura de este tipo de receptores, tienen dominios conservados de cisteína, tienen secuencias de aminoácidos WBS, pueden estar conformados una vez que interaccionan con su ligando, con una interleuquina o la eritropoyetina, pueden conformarse dímeros o trímeros y están acoplados principalmente a la vía de señalización JAK-STAT. Cuando nosotros analizamos los complejos inactivos, fíjense cómo ellos están desarticulados. Se encuentran a nivel de la membrana plasmática ensamblados, dimerizados constitutivamente, incluso asociados con JAK, pero se encuentran desarticulados, alejados de sus dominios o asas catalíticas que presentan tanto JAK homólogo como el contralateral. Entonces, cuando ocurre la interacción con la eritropoyetina, se genera un acercamiento de quinasas y un proceso de transfosforilación. Este es bastante interesante porque una vez que se interacciona la eritropoyetina, ocurre la articulación o el ensamblaje a nivel proteico. Ese cambio conformacional asocia paralelamente cada dominio. Aquí se encuentran de forma antiparalela y luego que interacciona el ligando con su receptor, se genera ya ellos formaban un dímero, se genera más que todo un acercamiento y desplazamiento de asas catalíticas y por lo tanto ocurre el proceso de transfosforilación. La eritropoyetina es el principal estimulador de células madres progenitoras.
ya sean de las colonias comunes que estimulan tanto a granulocitos como eritrocitos, como monocitos, megacariocitos. Hay otras potenciales estimuladores principalmente de los megacariocitos y eritrocitos, e incluso también son potenciales de eritroblasto. Básicamente estimula la hematopoiesis, pero principalmente a la línea del proeritroblasto para luego pasar por las diferentes maduraciones y finalizar en el eritrocito, que es el que nosotros conocemos, ya el glóbulo rojo a nivel del torrente sanguíneo. Cuando nosotros analizamos las rutas que están acopladas, ya conocemos la de JAK, también conocemos la ruta de las MAP quinasas generada por el complejo GRB2-SOS con el factor intercambiador de nucleótidos, estimulación de RAS, unidad GTP, y luego el ensamblaje de toda la maquinaria de fosforilación en escalera constituida por todas las MAP quinasas, RAF, MEC, ERK, que garantiza entonces los procesos de proliferación y diferenciación celular. Por otro lado, también vamos a garantizar la sobrevivencia por la estimulación de la PI3K, pasando PIP2 a PIP3, translocando los elementos de quinasas, tanto la PKB como PDK1, mTOR2, y por lo tanto vamos a tener activa la ruta de sobrevivencia. Y por último, también vamos a aumentar las concentraciones a nivel de calcio citosólico mediante la estimulación de la fosfolipasa C, en este caso gamma, y por lo tanto el aumento de las corrientes de IPT y diacilglicerol. Aquí tendríamos entonces estimulada la PKC y sobre todo a nivel del proeritroblasto, que tiene que ir cambiando sus dimensiones, tiene que ir disminuyendo su cantidad de organelas y modificando el citoesqueleto. Recordemos la estructura bastante peculiar del eritrocito, entonces necesitan a la PKC activa para ir generando todos esos procesos de remodelado del citoesqueleto. Pasamos ahora a discutir los receptores para interleuquina 6, 11, factores ciliares neurotrópicos. También vamos a hablar del factor inhibidor de la leucemia y la oncostatina. Si ustedes se fijan en la estructura de este receptor, básicamente constituyen la misma unidad. Son ricos en cisteína, tienen los dominios WS, fíjense tanto este receptor para interleuquina 11 como para interleuquina 6, como incluso para el factor ciliar neurotrópico, ¿ok? Pero lo más peculiar o lo más significativo desde el punto de vista estructural es que en su dominio intracelular carecen de un segmento franco citosólico y por lo tanto no generan una transducción de señal. Vayan anotando eso por allí, que los receptores, por ejemplo, para interleuquina 6, interleuquina 11, factor neurotrópico ciliar o incluso factor inhibidor de leucemia o la oncoestatina, no presentan un dominio citosólico. Entonces, por lo tanto, necesitan asociarse a una glicoproteína denominada glicoproteína 130, que esta presenta un dominio rico en fibronectina tipo 3, secuencias de aminoácidos como el patrón WS, también presentan unos dominios similares a las inmunoglobulinas, y en el dominio citosólico presentan sitios de unión para JAK solubles o constitutivas y sitios para unión a STAT. Entonces, realmente lo que va a generar el evento transductor va a ser esta glicoproteína 130. Entonces, ellos van a conformar, monoméricamente no pueden activar el sistema de transducción porque no tienen un dominio citosólico para poder asociar a las quinasas. Por lo tanto, ameritan una glicoproteína 130 por la cual van a dimerizar, oligomerizar o trimerizar para poder constituir la plataforma de transducción. Y de hecho, fíjense por ejemplo acá, se puede evidenciar cada ligando cómo se está uniendo al dímero conformado, ya sea por ejemplo el trímero que pueden constituir dos homodímeros de glicoproteína 130 con el receptor de interleuquina 6, pueden también conformar dímeros, trímeros. Fíjense acá, bastante interesante cómo funcionalmente el ligando de factor neurotrópico ciliar puede interactuar con el receptor de factor inhibidor de leucemia, que conforma un trímero
en conjunto con el factor, con el receptor para dicho ligando, en conjunto con la glicoproteína 130. Entonces, lo que quiero realmente mencionar es que existe una variabilidad estructural en cuanto a las diferentes isoformas que se pueden dimerizar y por lo tanto generar una respuesta cascadas abajo, ya sea la ruta de las JAK-STAT principalmente y posteriormente otras rutas como las MAP quinasas. Otro de los elementos muy importantes es que existe liberación de receptores solubles y ocupación afuncional. ¿Qué quiere decir esto? Que la activación de metaloproteasas inhibe mucho la comunicación de estos señalizadores, porque como no presentan un dominio citosólico, las metaloproteasas escinden el segmento de interacción al ligando y entonces se generan liberación de fragmentos solubles con ocupación afuncional. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando se ocupe la interleuquina 11 o la interleuquina 6 a nivel del torrente sanguíneo, esa comunicación es incluso hasta denominada retrocrina, porque va desde la célula hacia el torrente sanguíneo, va a frenar la señalización endocrina por estos interleuquinas que se encuentran a nivel del torrente sanguíneo y por lo tanto frena la transducción de señal porque nunca va a haber una dimerización, un complejo trimérico ni dimérico funcional a nivel de la membrana plasmática. Bastante interesante. Y pues, bueno, por ejemplo, ya podríamos resumir que la activación de esta ruta de señalización mediada por este complejo trimérico, fíjense, dos homodímeros glicoproteína 130 que se asocian con un receptor de interleuquina 6 y posteriormente se genera todo el ensamblaje proteico de activación de la vía de las JAK-STAT y otras vías alternas como las MAP quinasas que ya la conocemos para la expresión de los genes expresados por los ERK, que son los fragmentos tanto alfa como beta de otras subunidades de receptores, los genes NFKB, AP1, etc., como también las rutas de sobrevivencia involucradas con la síntesis proteica por medio de la inhibición de mTOR. Recordemos que mTOR1 es uno de las proteínas que se encargan de la autofagia proteica y cuando son inhibidos por PKB entonces pasa todo lo contrario, síntesis proteica. Y por otro lado expresaríamos por los genes JAK-STAT, los genes que ya conocemos como MYC, síntesis de interleuquinas proinflamatorios, MCL1 que es inhibidor de la apoptosis y por otro lado también constituye un fenómeno de retroalimentación intrínseca el hecho de que se sintetice también, que se codifique y se expresen genes como CIS, CHIP y SOX que son los que van a frenar todo este ensamblaje proteico. Bastante interesante. Pasamos ahora a los receptores para la interleuquina 2 donde vamos a analizar estructuralmente ciertas peculiaridades. Si ustedes se fijan, la mayoría de los clase 1 y clase 2 de este grupo de receptores va a estar acoplado a JAK-STAT. Por lo tanto, hay una ruta convencional para JAK-STAT que se va a repetir en cada interleuquina e incluso las rutas que ya hemos visto en los receptores con actividad enzimática intrínseca, como por ejemplo las rutas de la insulina, las rutas de factores de crecimiento. Ya nosotros conocemos la vía de la PI3K, ya conocemos la vía de las RAS por medio de la activación de las MAP quinasas. Entonces, aquí digamos que funcionalmente las rutas se empiezan a repetir y empiezan a tener más valor el contexto estructural de cada receptor. Si nos fijamos, fíjense, el ligando es la interleuquina y ellos presentan diferentes conformaciones. Están presentes tres tipos o tres isoformas para receptores para interleuquina. Está la subunidad alfa, la subunidad beta y la subunidad gamma. Y de acuerdo a el proceso de dimerización, si se encuentra monomérico, a comparación a si se encuentra heterotrimérico, va aumentando la afinidad. Mientras más estable es la interacción entre el ligando y el receptor, mucho más difícil es que se asocie y que se disocie y por lo tanto permanece mayor tiempo, existe un mayor tiempo de vida de transducción, de transactivación y por lo tanto la señal se vuelve más potente y efectiva. Entonces nosotros tenemos que pensar que esos cambios en los parámetros farmacocinéticos pueden ser modificados por las asociaciones que reciba este receptor.
Si por ejemplo se encuentra monomérico, tiene baja afinidad. Si se encuentra dimérico entre beta-gamma, tiene afinidad intermedia. Y luego el complejo trimérico tiene alta afinidad. De hecho, ¿qué garantiza eso? Si por ejemplo solamente se encuentra monomérico, garantiza única y exclusivamente la ruta de las JAK-STAT como ya la conocemos. El efector quinasa JAK con el transductor dimérico que se trasloca al núcleo STAT. ¿Ok? Si por el contrario se encuentra presentando una afinidad intermedia, recordemos que aquí existen tiempos bioquímicos. El tiempo A o la respuesta inmediata va a ser la expresión de los genes STAT. Luego el segundo tiempo o el tiempo B sería la estimulación de la ruta de las MAP quinasas. Y si por el contrario ya se encuentra en alta afinidad y el ensamblaje del receptor con la interacción proteica del ligando es mucho más estable, entonces se generaría un tiempo C o ruta C, activación de PKB, para generar todos los fenómenos de sobrevivencia celular. Entonces fíjense que por un lado hay proliferación, diferenciación y madurez celular, por otro lado hay expresión de citoquinas, hay también aumento en todas aquellas proteínas proinflamatorias y por otro lado garantizamos la sobrevivencia. Entonces podemos concluir que la oligomerización transforma positivamente la afinidad y va desde el orden de los nanomolar a femtomolar. Si nosotros queremos traducir esto en un orden cinético, podemos decir que a menor concentración del ligando se alcanza la mitad del efecto máximo mucho más rápido. Recordemos que nano está en el orden de los 10 a la menos 9 y femto ya se encontraría alrededor de los menos 15. Entonces, a menor concentración de la interleuquina 2 se alcanza la mitad del efecto máximo, ya llámese proliferación celular, diferenciación, sobrevivencia o transcripción de genes proinflamatorios. Nosotros podemos observar que estos dominios, tanto alfa, beta como gamma, se encuentran a nivel transmembrana. El beta tiende a ser mucho más extenso, de mayor tamaño, y las conformaciones beta y gamma son las que presentan dominios de interacción tanto para JAK como para STAT. Entonces aquí es donde se van a anclar toda la maquinaria proteica que va luego a translocarse a nivel nuclear, como a su vez estos puntos de fosfotirosina sirven para unirse al complejo GRB2-SOS mediante la molécula adaptadora SHC, o también PI3K se puede asociar estos puntos de fosfotirosina por medio de sus dominios o módulos de interacción PTB. Entonces fíjense que tanto el fragmento beta como gamma son inespecíficos. Pueden asociarse a diferentes otros receptores con estructura similar como los receptores para interleuquina 4, 7, 9, 15, incluso también el fragmento beta es inespecífico porque presenta variabilidad de respuesta en la dimerización estructural con otro tipo de ligandos o citoquinas. Vamos ahora a ejemplificar varias rutas de señalización. Vamos a iniciar por la interleuquina 1. En esta sí vale la pena hacer una pauta o una distinción debido a que tanto los receptores para la interleuquina como la cascada de señalización es bastante específica. De hecho, es en la única ruta de señalización o de transducción de señales mediada por IRAK, ¿ok? El cual es una quinasa asociada al receptor para interleuquina 1 o para este tipo de receptores que tiene homología estructural desde el punto de vista extracelular similar a las inmunoglobulinas. ¿Ok? Debido a que presenta esos aros en semiluna, una disposición bastante amplia del dominio extracelular, incluso se habla de que son 200 aminoácidos que expresa a nivel extracelular, y una vez que interacciona con su ligando, en este caso la interleuquina 1, se genera entonces el proceso de dimerización y asociación de una molécula adaptadora denominada MYC88. También esta ruta de las IRAK puede ser estimulada por lipopolisacáridos o por secuencias específicas de ciertos microorganismos que actúa como un antígeno y puede activar a los receptores TOL. Los receptores TOL es uno de los tipos de receptores no para interleuquinas sino para antígenos. Esos no los veremos a profundidad como vimos las interleuquinas, pero es importante mencionarles que los antígenos también pueden ser capaces de generar rutas de señalización desde el punto de vista inmunológico. Entonces fíjense, cuando tenemos este adaptador unido a los receptores, va a reclutar a IRAK1.
IRAK1 luego forma un complejo con IRAK4 por medio de autofosforilación. IRAK1 se autofosforila, ensambla o recluta a IRAK4 y fosforila a IRAK4. Una vez que forma un complejo IRAK4 con MIP88, IRAK1 es fosforilada por IRAK4 y luego esta pasa a ubiquitinación. Esto es bastante importante porque es un mecanismo de regulación intrínseca bastante precoz para no generar una sobreestimulación del sistema. Y nos daremos cuenta por qué. Porque básicamente al expresar los genes NF-κB, la proinflamación y el estatus proinflamatorio agudo es rotundo. Y ya veremos todas las funciones que cumple la expresión de este gen. Entonces, bueno, voy a repetir brevemente. Lo primero que se va a unir es un adaptador MIP88. Recluta a IRAK. IRAK se autofosforila. Luego que se autofosforila, recluta a IRAK4. IRAK4 fosforila a IRAK1 y una vez que IRAK1 está fosforilada por IRAK4 pasa a ubiquitinación. Se forma el complejo MIP88 con IRAK4 y entonces estimulan a TRAP6. TRAP forma un complejo inhibiendo a TAC1 y entonces cuando está fosforilado por este complejo IRAK-MIP, TAC pues, se disocia de TRAP y genera dos tipos de rutas. Puede estimular la ruta de las MAP quinasas, que ya la conocemos con estimulación de las Janus quinasas. Recordemos que las JNK son Janus quinasas, es como hablar de JAK, pero no unido constitutivamente al receptor, sino que se encuentra a nivel citosólico, activando toda su ruta de expresión a nivel de factores de transcripción a nivel nuclear. Y se puede también fosforilar. Estas MAP quinasas también pueden fosforilar. Cuando vean estas MAP quinasas así reducidas, aquí pueden asumir que se encuentran toda la batería, tanto RAF como MEC como ERK. Pueden fosforilar a la P38, que también es una proteína, que en conjunto con las Janus quinasas generan la expresión de los genes AP1, que tiene que ver con mitosis, diferenciación, desarrollo y proliferación celular. Por otro lado, entonces TAC1 va a fosforilar a este complejo trimérico, tanto alfa, beta y gamma, que constituyen estas quinasas. Esta triple quinasa forman un trímero, un heterotrímero, el cual se encarga de fosforilar a IKB, ¿ok? Y esta es una quinasa de capa B. Esta quinasa de capa B la mantiene a los genes kappa inhibidos. Pero una vez que es fosforilada por este complejo trimérico de la quinasa de capa B, cuando se fosforila la quinasa de capa B, esta quinasa ya no puede inhibir a los factores de transcripción NF-κB o capa B y por lo tanto pasa la quinasa de capa B a ser degradada por medio proteasomal y por eso es que esta señalización de la ruta de las IRAK es denominada una señalización mediada por ubiquitinas, porque tienen que degradarse varios elementos para poder generarse la cascada de señalización. Entonces, inhibiendo a la quinasa de capa B puede desfosforilarse y irse al núcleo, traslocarse a nivel nuclear para generar un estatus proinflamatorio tanto agudo como incluso crónico para poder generar la eliminación de ese estímulo perturbador. Llámese una célula cancerígena, una célula infectada, aumento del estrés metabólico, de las cantidades incluso también hasta las cantidades de estrés oxidativo. Entonces todos estos estímulos van a generar un estatus proinflamatorio, sea agudo o crónico, hasta ceder esa perturbación. Sea cáncer, infección, estrés oxidativo, aumento de radicales libres, isquemia, hipoxia, todos esos motivos o estímulos van a activar la expresión de genes proinflamatorios y luego se van a codificar diferentes proteínas que participan en la síntesis de citoquinas, de quimiosinas y metaloproteinasas a nivel de la matriz extracelular. Fíjense entonces que la expresión de los genes NF-κB, si ustedes se van hacia todas las flechas, van a concluir en lo mismo. Es un estado proinflamatorio en fase aguda que incluso puede extenderse a una fase crónica. Iniciamos en esta parte del esquema donde vemos que participa tanto en la activación de macrófagos como en la diferenciación en las distintas fases inflamatorias de las células T.
Por lo tanto, puede participar en la diferenciación tanto del TH0 en TH1 o la respuesta humoral en TH2. Genera activación y memoria celular a nivel de los linfocitos por medio de la síntesis de diferentes interleuquinas como la 12, la 23 y también el ligando ROR gamma. Por otro lado, presenta también genes que inducen la inflamación mediante la activación de macrófagos y por lo tanto los macrófagos van a sintetizar las diferentes quimiosinas y citoquinas proinflamatorias. Activación también de neutrófilos, desarrollando múltiples vías antiapoptóticas. También participa en las moléculas de adhesión, moléculas relacionadas con el citoesqueleto, cambios y modificaciones a nivel de la arquitectura celular como ICAM, DICAM, ICAM y los diferentes, como las selectinas y los diferentes componentes a nivel de las moléculas de adhesión. También participa en la liberación de las quimiosinas y estos componentes de adhesión favorecen la diapedesis, pero en un contexto patológico pueden también desencadenar procesos metastásicos a nivel de una inflamación crónica, tumoral o carcinogénica. Por otro lado, también tenemos estas quimiosinas que generan en conjunto con citoquinas proinflamatorias a nivel endotelial vascular, que generan rutas de proliferación, inflamación vascular endotelial, como a su vez participan en procesos de angiogénesis, como a su vez la quimiotaxis de todos los componentes celulares, llámese monocitos, leucocitos, neutrófilos, mastocitos, eosinófilos, hacia el componente de la matriz extracelular o los tejidos inflamados, y participan incluso en la inhibición de todas aquellas proteínas inhibidoras de la apoptosis o aquellas proteínas que participan en garantizar la permeabilidad mitocondrial. Por lo tanto, las estabiliza, generando así sobrevivencia celular y favoreciendo la proliferación. Entonces, antiapoptótica, proinflamatoria, favorece la quimiotaxis, la diapedesis y la crecimiento y diferenciación celular. Incluso la activación de las células dendríticas, de los neutrófilos y macrófagos y linfocitos, los diferentes tipos de linfocitos. Pasamos ahora a la señalización mediada por quimiosinas. Fíjense las distintas quimiosinas que pueden interactuar con el receptor metabotrópico acoplado a proteína G, principalmente alfa Q. También se puede acoplar a alfa I, pero principalmente los diferentes subtipos del receptor están acoplados a alfa Q y tienen diferentes vías. Principalmente se han identificado 4 tipos de rutas. Una asociada a la fosfolipasa C gamma, donde aumentamos las corrientes de IP3 generadas por las corrientes de calcio generadas por el influjo de los canales IP3. Y estos, recordemos que se van a asociar a calcio, se va a asociar a calmodulina y va a garantizar la expresión de los genes NFAT. Por otro lado, diacilglicerol en conjunto con el influjo de calcio va a activar a PKC y se va a generar entonces activación de la fosfolipasa con la formación de ácido araquidónico y todos los demás precursores que participan en la quimiotaxis como tromboxanos y leucotrienos. También se va a regenerar una ruta B que tiene que ver con la vía de la PI3K, tanto la isoforma común como una isoforma gamma que tiene que ver con la coestimulación de la ruta de las MAP quinasas para la sobrevivencia celular, y por otro lado rutas de sobrevivencia vía PKB que ya las conocemos. También participan en las moléculas de adhesión y por lo tanto participan fisiológicamente en todo lo que tiene que ver con la proliferación y adhesión e interacción entre célula-célula, con comunicación entre ambas células, como patológicamente también se describen que estas moléculas de adhesión participan en la metástasis, ¿ok? Por otro lado, NFKB, ya vimos en la lámina anterior todo el proceso involucrado en todas esas funciones proinflamatorias y por lo tanto estos genes se van a transcribir también. El mecanismo que se plantea está relacionado con rutas de integración en combinación con otras interleuquinas, donde participan también las proteínas IRAK. Por otro lado, también tenemos que se puede generar una vía C, donde los fragmentos beta-gamma pueden activar 2 tipos de rutas. Una involucrada con el ROGEF, el cual activa a ROA, y recordemos que ROA participan en la contracción, en remodelado del citoesqueleto, en cambios en la arquitectura y morfología de ese
de esa morfología celular, como a su vez puede también favorecer a nivel nervioso modificaciones a nivel de los microtúbulos, del axón, de la terminal sináptica, entre otros, mediada por la proteína ROCK, que también participa en toda esa reconstrucción del citoesqueleto. De hecho, cuando hay estimulación de las quimiosinas, se van a segregar, se van a liberar por medio de exocitosis diferentes elementos de orden endocrino que van a resultar participando en una cascada proinflamatoria. Llámese liberación de complemento, liberación de fibrinógeno, liberación de proteína C reactiva, entre otros elementos. También participan y se explican por el efecto contráctil que se generan en algunas células endocrinas que tienen sintetizado todo ese componente proinflamatorio. Pasemos ahora a la señalización mediada por factor de necrosis tumoral alfa. Fíjense la estructura del receptor, donde les había comentado que se formaba un macroreceptor. Es un receptor bastante grande que en un dominio extracelular presenta múltiples nodulaciones globulares ricas en cisteína y le permite conformar trímeros, multímeros, oligómeros, diferentes tipos de ensamblaje proteico que le permite interaccionar con sus principales ligandos, llámese ligando FAS o también el factor de necrosis tumoral alfa, que es el que ejemplifica principalmente todos los coestimuladores de las rutas. En el dominio, tienen dominios transmembrana bastante breve, bastante cortos, y presentan en el dominio citosólico, recordemos que esto se denominan receptores de la muerte, por lo tanto tienen unas secuencias a nivel de citosólica de unos dominios denominados dominios de la muerte. Fíjense, dominios de la muerte. Y estos dominios de la muerte tienen diferentes módulos de interacción con dos tipos de complejos proteicos. Un complejo proteico que garantiza la apoptosis y un complejo proteico que garantiza la proliferación. ¿Cómo va a estar definido? Primero tienen un adaptador general que es el TRAP. TRAP es un receptor de la muerte o receptores TOL. Muchas veces son denominados este tipo de receptores porque tienen unas subunidades en el dominio citosólico denominadas subunidades TOL. Entonces, por lo tanto, es una proteína adaptadora de los dominios de la muerte del receptor TOL. Entonces, tanto TRAP para el complejo proliferativo proinflamatorio como TRAP para el complejo apoptótico se va a ensamblar para ambos tipos o destinos de las vías. Lo que va a definir una vía de la otra es el ensamblaje con TRAP o el ensamblaje con FAT. Si por lo menos se ensambla con FAT, toda la batería proteica va a garantizar la respuesta apoptótica o necroptótica por vía extrínseca, con la activación de las caspasas, con la pérdida de la permeabilidad mitocondrial por medio de los complejos BAT y BAX, y frenando todas aquellas proteínas que sean antiapoptóticas, como las proteínas inhibidoras de la apoptosis, las van a frenar por el complejo que forman con diablo y SINAC, que eso ya lo habíamos visto, como también se van a frenar la expresión de las BCL2 y BCLXL, que son las que garantizan la permeabilidad mitocondrial. Entonces, se van a estar inhibidas todos los elementos antiapoptóticos para generar entonces la generación del apoptosoma con APAP1, citocromo C y la caspasa 9, madurando así la caspasa 9 y luego generando la vía de convergencia a nivel de la caspasa 3. Ya esta ruta la conocemos. Por otro lado, si TRAP, que es el acoplador común, se asocia a RIP, forman un complejo entonces con TRAP2, inhiben a RIP, porque RIP es una de las proteínas proapoptóticas que inhiben este complejo, pero si se ensambla con TRAP, entonces RIP pasa a ubiquitinizarse, se eliminan también todas las proteínas inhibidoras de la apoptosis, y por otro lado se garantiza entonces las rutas mitogénicas por medio de las MAP quinasa, activación de las llanos quinasa soluble como JAK soluble y expresión de los cifosillón, de los genes cifosillón AP1, como por otro lado se forma entonces ese complejo trimérido de quinasas, tanto alfa, beta como gamma, que van a fosforilar a la quinasa de capa B, y al inhibir a la quinasa de capa B, entonces los genes o el factor de transcripción NF-κB puede traslocarse a nivel nuclear y generar un estado proinflamatorio. Entonces tenemos una rama proliferativo de sobrevivencia y a su vez proinflamatoria, y tenemos por este lado una rama proapoptótica.
Y lo podemos ver acá cuando resumimos todos los esquemas, que ya esto lo conocemos, lo vimos en las láminas de receptores tirosina quinasa y lo volvemos a repasar en el día de hoy. Entonces, bueno, fíjense que básicamente presentan dominios de la muerte, se genera entonces el proceso de activación de los complejos desestabilizadores de membrana como BIT, VAX y BAT, y van a generar aumento de la permeabilidad a nivel mitocondrial con la liberación del citocromo C, conjugación de los diferentes elementos que constituyen el apoptosoma, maduración de la caspasa 9, de procaspasa 9 a caspasa 9, y luego en conjunto todas las caspasas van a desarrollar aumento de la actividad proteolítica a nivel citosólica de todos los constituyentes enzimáticos, proteicos, cascadas de señalización que finalizan en pérdida de los gradientes iónicos porque desensamblan incluso hasta los canales iónicos a nivel de la membrana y entonces la célula se hincha porque hay pérdida de esos gradientes osmóticos. Una vez que se hincha, se fragmenta, se rompe y se destruye todos sus componentes de membrana y por lo tanto reduce de tamaño y se genera toda una cascada proinflamatoria que finaliza en quimiotaxis para que vengan neutrófilos, macrófagos, fagocitos, células dendríticas y se consuman todo ese residuo o detrito celular. Por otro lado vemos entonces que los factores de crecimiento más bien van a frenar todas estas rutas proapoptóticas vía PKB y también vamos a entender, que hay muchas veces daños que se pueden generar a nivel nuclear y estos daños que se generan a nivel nuclear ponen en expresión génica otras proteínas denominadas como PUMA, como NOXA, que inhiben a las proteínas que se encargan de inhibir al complejo desestabilizador de membrana. Recordemos que siempre ustedes, para hablar de apoptosis, tienen que hacer una lista. Ustedes van a agarrar una hoja en blanco y van a hacer una lista. ¿Qué elementos son proapoptóticos y qué elementos son antiapoptóticos? Y en este esquema se ve muy bien. Fíjense que todo lo proapoptótico va a ser lo que provenga de los dominios de la muerte y todo lo antiapoptótico va a ser lo que provenga de los factores de crecimiento vía PKB, activación de los genes NFKB, BCL2 también es antiapoptótico. Y en caso de PUMA y NOXA serían proapoptóticos porque inhiben a las que garantizan la permeabilidad mitocondrial. Podemos ver incluso que el interferón alfa también participa en estas rutas de estimulación por vía extrínseca, sobre todo cuando hay infecciones a nivel viral. Recordemos que los virus se comportan como parásitos, básicamente desde el punto de vista funcional, porque ellos deben invadir la célula y parasitar todo nuestro sistema transcripcional, utilizarlo para poder reensamblar todos sus constituyentes proteicos y poder generar una lisis celular y reinfección a otro tipo de células. Pero entonces, por medio del interferón, se activan las rutas de apoptosis por vía extrínseca que finalizan en las rutas de convergencia a nivel de la caspasa 3 y por lo tanto garantizan la apoptosis, sobre todo de los linfocitos. Los primeros que participan, cuando uno, por ejemplo, realiza un examen de sangre, ve que los leucocitos están disminuidos y el diferencial entre neutrófilos y linfocitos está a predominio de linfocitos. Esa linfocitosis se debe a que es un proceso viral agudo el cual está perturbando el sistema y por lo tanto esas células que se están encargando de enfrentar a los virus se enferman y al final se le terminan liberando todas estas citoquinas que genera lisis a nivel celular, porque cuando nosotros eliminamos una célula que dentro de ella tiene reservorios virales, entonces ahí nos vamos a dar, actúa como reservorio viral, nos vamos a dar cuenta que al tener menor número de células donde los virus están utilizando su ensamblaje proteico, por lo tanto el virus también empieza a morir. Entonces muchas veces esos mecanismos, cuando uno ve lo que se define como una leucopenia, que es que disminuyen el número de leucocitos, principalmente linfocitos, es porque ocurrieron todos estos mecanismos relacionados con apoptosis, necroptosis, estallido y lisis celular. Son mecanismos de defensa propios del sistema inmunológico. Y ya para finalizar les traigo una ilustración bastante jocosa para ejemplificar la acción de las interleuquinas sobre las células infectadas o cancerígenas, cómo responde nuestro organismo a ese tipo, cómo responde nuestra naturaleza bélica ante ese tipo de estímulos. Y bueno, ya creo que en este 2022 no sea
no sea esto un spoiler para aquellos que no hayan logrado ver Juego de Tronos, pero básicamente fíjense cómo todas las células se comportan cuando ven la naturaleza bélica de las citoquinas sobre las células infectadas o cancerosas. Por la guardia. Básicamente, para finalizar, todas nuestras células están a la expectativa de que en cualquier momento puedan ser infectadas o su material genético presente múltiples mutaciones. Porque recordemos que nosotros tenemos genes supresores de tumores y tenemos también proteínas que son pro-oncogénicas. Entonces, cuando existe un desequilibrio, reducen los genes supresores de tumores y aumentan el componente mutagénico de las proteínas pro-oncogénicas, puede desencadenar entonces procesos carcinogénicos. Y por otro lado, siempre estamos a la expectativa de cualquier tipo de infección o de proceso inflamatorio autoinmune. Entonces todo este proceso básicamente va a iniciar como una inflamación aguda, luego una inflamación crónica y va a finalizar en apoptosis o necroptosis de todos los elementos que participaron en las diferentes rutas de señalización y en el tejido desvitalizado, obviamente, cuando se trate de una infección o de cáncer, ¿ok? Bueno, muchachos, para finalizar les traigo por este lado una frase que me gusta bastante. Lo más difícil del mundo es responder a un ataque sin provocar una guerra, porque cada guerra es una autodestrucción del espíritu humano. Entonces aquí les traigo dos tipos de reflexiones. Primero, analizando la naturaleza bélica que existe en nuestro sistema inmunológico y el cual responde de forma fisiológica básicamente como una batalla, como una guerra. Todos nuestros leucocitos con su componente químico, bioquímico, fisiológico, celular, nuestras barreras físicas como la piel, como la saliva, como las lágrimas, como los diferentes cilios o estructuras a nivel gastrointestinal que repelan muchas veces microorganismos patógenos, nos estamos defendiendo ante todas las posibilidades de ser agredidos por virus, bacterias, hongos, parásitos, diferentes microorganismos patógenos que pueden hacernos daño o incluso nuestras propias células que pueden mutar y ser cancerígenas. Entonces, ese comportamiento bélico finaliza en una autodestrucción. Hay incluso virus que pueden generar cirrosis hepática de forma fulminante. Hay incluso, por ejemplo, en la mujer, ciertas enfermedades que pueden generar enfermedades inflamatorias pélvicas que pueden dañar los ovarios, dañar o atrofiar las trompas, pueden dejarlas infértiles. Entonces nosotros tenemos que entender que todas las enfermedades causan autodestrucción del espíritu y del componente físico y mental del ser humano. Por lo tanto, como médicos, nuestra participación ineludible, nuestra participación indispensable es hacer un diagnóstico oportuno, realizar una terapéutica totalmente acertada y no pasar de una inflamación aguda a una inflamación crónica que deteriore nuestros otros órganos. De hecho, yo les comentaba a varios de sus compañeros en asesoría que luego en el día 20, en el día 25 o 30 de enfermedad actual de una persona enferma por COVID, no era el sarco, no era el virus lo que lo estaba matando, sino una tormenta de citoquinas. Entonces nuestra participación como médicos es que sea una terapéutica lo más precoz, acertada y adecuada para evitar esa apoptosis, necroptosis, estallido, lisis y destrucción de todos nuestros componentes celulares. Bueno, muchachos, esto ha sido todo en el día de hoy. Muchas gracias y nos seguimos viendo en otras asesorías, en otras asignaturas, en los pasillos de nuestra amada y querida universidad, en nuestro decanato, y nos seguimos viendo en las clases que pasen a ser presenciales en conjunto con todas sus evaluaciones seminariales y parciales. Hasta luego. Chao, chao.